Buenos días, Pax. Bueno, hoy quiero hablar de un tema porque, mirar, es un tema porque la iniciación y las grandes ciencias antiguas, la astrología, la magia y la alquimia lo abrazaban todo, lo abarcaban todo. Entonces, la física y las demás ciencias forman parte de, de la magia o de la alquimia e incluso de la astrología, porque además esto de lo que voy a tratar es cosmología, con lo cual formaría parte de la astrología, incluso también de la magia. Mirar, hay unas teorías cosmológicas relativamente modernas que, bueno, desde mediados, más bien, yo diría que desde los años 30 del siglo pasado, se han empezado a mover ciertas teorías que son las que dominan la cosmología moderna, como la teoría del Big Bang, la materia oscura, la energía oscura y todo eso. Yo, aunque mi profesión eso ha sido la de ingeniero e incluso un tiempo militar, oficial del Ejército del Aire, pero la cuestión es que, como yo me he dedicado plenamente pues llamémosle al esoterismo, a seguir al maestro, al hermano mayor. Entonces me he dedicado muchísimo de mi tiempo a investigar lo que llamaremos las ciencias ocultas. Entonces, aunque a mí también siempre me ha gustado desde niño la física, las matemáticas, la astronomía, todo eso, y ya las estudiaba y siempre he estudiado un poquito de eso. Yo desde hace bastantes años, y sin la influencia de nadie, porque aquí no es porque me haya influido ni el maestro Estrada ni nadie, y además es que yo solo soy un investigador, un estudioso, no es que me influyan, sino porque me doy cuenta que ellos son maestres, avatares, y entonces me abren el camino, nos abren. Pero en cuestión de cosmología, cuando yo me puse a investigar ya hace bastante tiempo sobre el Big Bang, sobre la materia oscura, la energía oscura, me di cuenta de un detalle muy importante y tal vez pueda estar equivocado porque es que os voy a decir una cosa, la física newtoniana se me ha dado súper fácil. La física einsteiniana, pues lo que he estudiado de ella también me resulta fácil. La teoría de la relatividad general y la relatividad especial, ¿no? Específica. Pues también, pero es que ahora se han metido en una serie de complicaciones que necesitas una serie de datos impresionante que se hace súper complicado, ¿no? La verdad, necesitas muchísimo tiempo meterse en todas esas barbaridades. Y a veces me siento abrumado, ¿no? Con esas complicaciones tan extraordinarias, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo lo que siempre he dicho que el camino a la verdad tiene dos vertientes, el camino a lo sencillo y el camino a lo complicado. Y yo siempre he dicho, si puedes seguir ese camino a lo sencillo, es lo mejor, porque ¿para qué? Si vas a llegar a un sitio, ¿para qué te vas a meter por veredas extrañas? Entonces, vamos a ver. Yo lo que he visto es que el problema de todas estas teorías, no el problema, sino de donde parte toda la cosmología moderna,
es el estudio de la luz que nos llega, pues, de los astros. Y en concreto, las teorías modernas del Big Bang, de la expansión del universo y de la expansión acelerada del universo que dicen, viene y por tanto eso origina el problema de la materia oscura y la energía oscura. Viene del estudio de un fenómeno que se produce en todas las galaxias lejanas, sin excepción, que es el desplazamiento al rojo. ¿Ok? Y además lo que han visto es que si una galaxia está muy lejana, está a una distancia X, y la otra galaxia al doble, que está al doble de distancia, resulta que han visto que en base al desplazamiento al rojo de ambas, la velocidad de alejamiento de la galaxia más lejana del doble de la otra es el doble de velocidad de alejamiento de la otra que está a la mitad de. Entonces, lo que han visto es que el universo, según ellos, se expande y se expande de forma acelerada, lo cual le lleva a tener unos dos parámetros con los que no contaba la física antigua. Es decir, porque ellos dijeron, ellos inventaron la teoría del Big Bang, que todavía ha sido una gran explosión desde un punto, y entonces el universo, pues después de esa gran explosión, se estaba expansionando, pero que por la fuerza de la gravedad tenía que volver otra vez a juntarse por la atracción gravitatoria, y que incluso volvería a un mismo. Pues no, como vieron que en las observaciones pasaba eso, entonces han llegado a la conclusión que el universo no solo es decir, no solo no va a volver a cerrarse por la fuerza de la gravedad, sino que se expansiona uniformemente en un movimiento, en una velocidad acelerada, en un movimiento acelerado, con lo cual, al haber una aceleración por las leyes de Newton, quiere decir que hay una fuerza que no es la gravedad que hace que eso se acelere y que se vaya expansionando, con lo cual genera una serie de consecuencias muy, muy curiosas. Entonces, todo esto genera una serie de complicaciones porque, de hecho, hay velocidades que se han calculado de expansión de las galaxias que superan a la velocidad de la luz, cosa que contradice un fenómeno básico de la física que dice que ningún cuerpo puede superar la velocidad de la luz. Con lo cual han dicho que es que el espacio se dilata en el universo. Y entonces hay una serie de complicaciones muy, muy grandes. Perdonad, pero quiero que quede esto reflejado. Entonces, lo que yo he visto, y además que lo que es lo que me... Entonces, mi opinión, que puede ser lo siguiente, pero ya digo que, aunque no soy un ignorante en física, pero ni en matemáticas, por mi formación, pero pues he de reconocer que las complicaciones que caen estos cosmólogos son tan grandes que ahora mismo mis conocimientos de física y matemáticas, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero sin embargo, mi sentido común y mis conocimientos de la física, ya digo, hasta la física de Einstein, pues sí creo que puedo tener una opinión. Y mi opinión es que todo parte de un gran error. Y es la interpretación que hacen del desplazamiento al rojo de las galaxias lejanas. Ese desplazamiento al rojo de las galaxias lejanas la dan como principal interpretación el efecto Doppler. El efecto Doppler se da en cualquier onda, por ejemplo, en las ondas acústicas o en las ondas electromagnéticas. En la onda acústica, el efecto Doppler genera que, por ejemplo, cuando un coche o un tren se te acerca, viene acercándose a ti a una cierta velocidad, el sonido se agudiza.
Y cuando se aleja, el sonido, la longitud de onda se hace más larga y por tanto el sonido se hace más grave, ¿no? Entonces, en la luz ocurre lo mismo. Si algo se viene acercando hacia ti en una cierta velocidad apreciable, digo apreciable porque en la luz tienen que ser grandes velocidades, no como en el sonido que... Entonces, si en la luz un cuerpo, por ejemplo una galaxia, se está acercando a ti, se está acercando a nosotros, a nuestra galaxia, pues la onda se desplaza hacia el azul, o hacia el violeta, el azul. Es decir, se hace un tanto de mayor frecuencia y de menos longitud de onda. Y si se aleja de ti, pues se hace de menor frecuencia o mayor longitud de onda, es decir, lo que se llama el desplazamiento al rojo. Entonces se ha visto que todas las galaxias lejanas tienen un desplazamiento al rojo importante. Entonces, yo, si bien el efecto Doppler es real, pero estamos hablando que una galaxia que está a una distancia X tiene una velocidad de alejamiento V. Pues la que está al doble de distancia tiene una velocidad de alejamiento 2V, porque debido a que el desplazamiento al rojo podemos decir que es el doble. Entonces, como son distancias tan grandes, yo lo que veo es que a esas distancias tan grandes no es el efecto Doppler el que provoca el desplazamiento al rojo, cosa que ellos no se dan cuenta o no quieren verlo. Y una de las cosas que, que podemos decir que corrobora esto que yo digo es la propia teoría de la relatividad de Einstein, que dice que que la luz cuando pasa por un gran campo gravitatorio sufre un desplazamiento al rojo, es decir, el fotón. Es decir, porque de alguna forma lo que está pasando es que pierde energía por el campo gravitatorio. Entonces, el fotón es como en parte se comporta de una forma muy pequeñamente, pero másica. No solo como energía, sino también como materia. Es decir, la gravedad lo influye. Entonces, lo que yo veo es que a grandes distancias los fotones, es decir, la luz, se comporta como un cuerpo material. ¿Qué ocurre con un cuerpo material cuando se desplaza por una superficie? Pues sufre un rozamiento y al sufrir un rozamiento sufre una pérdida de energía. Eso le ocurre a la luz, que la luz a grandes distancias, por la razón que sea, sufre una pérdida de energía y esa pérdida de energía le produce el desplazamiento al rojo. Entonces, porque la energía de la luz es directamente proporcional a la frecuencia de su longitud de onda, es decir, la frecuencia de su onda. Entonces, lo que hace es disminuir su frecuencia y aumentar su longitud de onda, con lo cual pierde energía al desplazarse al rojo. Entonces, yo veo claramente, bajo mi punto de vista, que ese desplazamiento al rojo no es otra cosa que una pérdida de energía por un fenómeno similar al ¿cómo se llama? Al rozamiento. Entonces, eso, yo estuve pensando, dije, bueno, si eso ocurre así, entonces en galaxias muy lejanas tiene que producirse que la pérdida de energía sea tanta que se genere, pues que llegue lo que se llama la radiación de fondo, que son las microondas que nos llegan desde todo el universo. Y así es. Entonces ellos lo achacan como que es un residuo del Big Bang, pero no, eso lo que es que
eh, eh, como han visto y además que el universo es homogéneo y isótropo, eso quiere decir que al ser isótropo, es decir, las características que se han observado del universo nos llevan a deducir que el universo es infinito. Y al ser infinito, hay galaxias que están tan lejanas que han perdido los fotones cuando nos llegan están extremadamente débiles y algunos ni llegan, pero los que nos llegan son extremadamente débiles y eso provoca la radiación de fondo de todo el universo. Y además eso provoca, pues, bueno, y esa es la razón por la cual hay una isotropía. Es decir, con lo cual, en resumidas cuentas, y después de todo este rollo, y perdonad si no lo entendéis, pero es que necesito que quede grabado. Necesito que quede grabado. A lo mejor algún día alguien lo escucha y por fin abren los ojos. En resumidas cuentas, el desplazamiento al rojo no se debe en este caso al efecto Doppler, sino una pérdida de energía similar al efecto del rozamiento de cuando un cuerpo se desplaza, un cuerpo material, a través de, por ejemplo, del aire o de la Tierra, pues igual le produce al fotón en grandes distancias, se comporta igual. Pierde energía y se desplaza al rojo. En segundo lugar, la radiación de fondo se debe no al Big Bang, y la isotropía del universo se debe a que el universo es infinito. Y por tanto, de las galaxias muy lejanas, ya no es cuestión de que ni siquiera lo percibimos como desplazamiento al rojo, lo percibimos como radiación de fondo, porque ya lo que nos llega son fotones súper debilitados. Entonces, esas son mis conclusiones, y por lo menos que quede aquí grabado, y en el fondo es muy sencillo. ¿Que por qué se produce? Bueno, eso ya es otra cosa. Yo solo estoy viendo lo que está pasando. El por qué, sinceramente, tendría que echarle mucha cabeza, no lo sé. Tendría que pensarlo, pero que es obvio que eso es así, para mí lo es. Y no tantas complicaciones que generan que si con lo cual ni existe la materia oscura ni existe la energía oscura. Ninguna de las dos. Porque esos dos parámetros son dos parámetros que no se han podido confirmar y que al final, debido a esos errores de apreciación de lo que es el desplazamiento al rojo, resulta que la materia como la nuestra en el universo apenas es un 4%. Un 4%. Y resulta que, según sus cálculos, la energía oscura es como un 70%. Y la otra es un 25%, la materia oscura como un 25 o un 26%. Y no lo encuentran. Es decir, lo que es un 4% lo vemos claro. Pero lo que es la energía oscura y la materia oscura no la detectan. ¿Cómo la va a detectar si es que no existe? Bueno, Pax.